nombre es Reina González, trabajo en la Biblioteca Pública Regional Benito Juárez, que pertenece al Instituto Municipal de Arte y Cultura. Y en esta ocasión queremos compartirte la novela de Laura Esquivel, Como agua para chocolate. Y me acompañan mis compañeras Angélica Briviesca de la Biblioteca Solidaridad, Beatriz Sánchez de la Biblioteca Gustavo Aubanel, Imelda Villaseñor de la Biblioteca Otilio Montaño, María Ramírez de la Biblioteca Juan Rulfo, Norma Livier de la Biblioteca Fernando Jordán, Rosa Rivas de la Biblioteca José María Morelos y Pavón, Veneranda Diego de la Biblioteca Abelardo L. Rodríguez. y comenzamos. Capítulo 1. Enero. Tortas de Navidad. Tita era una niña tan sensible que desde que estaba en el vientre lloraba. Un día su sollozo fue tan fuerte que provocó que naciera antes de tiempo. Tita nació en la cocina de su casa entre los olores de la comida. A los 2 días de nacida Tita, su padre muere de un infarto al enterarse que la segunda hija de mamá Elena no era de él, sino del gran amor de su esposa. Así que Nacha se hizo cargo de ella, ya que a su madre de la impresión se le fue la leche. Tita se mudó a la cocina donde los olores de la comida marcaban sus hábitos alimenticios. Creció y aprendió a ver el mundo de la cocina perfectamente, convirtiéndose en su único mundo. Las hermanas crecieron bajo el régimen autoritario de la mamá. Tita creció y se enamoró de Pedro Mosquiz, pero cuando la mamá se entera de las intenciones de Pedro, le recuerda a Tita la tradición familiar, donde la hija menor no debe casarse, ella tiene que cuidar a su madre hasta la muerte. Cuando Pedro Mosquiz junto con su padre van a pedir la mano de Tita, se sorprenden con la respuesta de mamá Elena. Les explicó la razón por qué Tita no puede casarse. Sin embargo, les ofreció la mano de Rosaura, la hija mayor. Don Pascual, padre de Pedro, se sorprende cuando Pedro acepta la mano de Rosaura. Ya saliendo le pregunta por qué lo hizo. Él le responde que esa era la única forma de estar cerca de Tita. Al enterarse Tita, sin saber las razones de Pedro, se la pasó toda la noche llorando y tejiendo. En la pedida oficial de la mano de Rosaura, Tita no se apareció en la sala, pero su madre va y la saca de la cocina y de castigo le dice que se encargará del banquete de bodas de su hermana. Pedro intenta explicarle a Tita por qué lo había hecho, pero Tita no quiso saber nada de él. Él, al ver que no quiso escucharlo, se retira convencido de que se estaba sacrificando por su amor. Tita solo se dejaba consolar por Nacha, que era como su madre. Capítulo 2. Febrero. Pastel Chabela. Nacha le pide a Tita que se vaya a dormir, ya que de tanto llorar las lágrimas le caen al pastel. Nacha recuerda cómo hubiera sido su pastel de bodas, la cual nunca llegó, porque mamá Elena se encargó de espantar al novio de Nacha. Nacha terminó el pastel y se fue a dormir llorando toda la noche al recordar, y al día siguiente no fue a la boda. Pedro le vuelve a confesar su amor a Tita. Ella espera terminar de servir el banquete para ir a contarle a Nacha. Cuando llegó la hora de comer el pastel, a todos les hizo daño, provocando un tremendo vomitón colectivo. A la única que no le hizo daño fue a Tita. Cuando terminó de comer, fue a buscar a Nacha. La encontró sin vida, con los ojos abiertos y la foto de su antiguo novio en los brazos. La madre de Tita le dio una buena paliza que duró 2 semanas en cama, por lo que había pasado con el pastel. El accidente fue tan grande que pasó mucho tiempo para que se pudiera consumar la boda. Marzo, capítulo 3. Codornices en pétalos de rosa. Los pétalos se deben desprender con mucho cuidado, pero Tita no recordó ese pequeño detalle. Apretaba con tanta fuerza aquel ramo de rosas contra su pecho que, cuando llegó a la cocina, los pétalos rosados ya eran rojos. Sin dudarlo, se dispuso a hacer aquella receta ancestral que le había narrado Nacha. Cuando tuvo que matar su primera codorniz, lo hizo con tan poca fuerza que solo logró lastimarla. Comprendió entonces que no se podía ser tan débil en eso de la matanza. En ese momento también recordó lo buena que era mamá Elena. Ella mataba así, de tajo, sin piedad, aunque con ella había hecho una excepción. El día que Rosaura decidió cocinar fue una verdadera tragedia, pues enfermó a todos del estómago. Claro que no tanto como la que sucedió ese día. La fusión de la sangre de Tita
con los pétalos de la rosa resultó ser explosiva. A Gertrudis algo extraño le pasó, pues parecía que la comida le producía un efecto afrodisíaco y solo pensaba en aquel villista que había visto entrar por la calle principal de Piedras Negras. Era tanto el calor que desprendía su cuerpo que la madera del baño empezó a tronar y a arder. El pánico se apoderó de ella, pues temía morir abrazada por las llamas, que la hizo salir corriendo de aquel cuartucho, así como estaba, completamente desnuda. Después de ese día, las codornices en pétalos de rosa se convirtieron en un nudo recuerdo de aquella experiencia fascinante. Capítulo 4. Mole de guajolote con almendras y ajonjolí. Tita tuvo mucho cuidado en cebar bien los guajolotes, pues le interesaba mucho quedar bien en la fiesta tan importante a celebrar, el bautizo de su sobrino Roberto. Pedro escuchaba desde la sala el canto de Tita mientras cocinaba. El olor del ajonjolí dorado y las almendras le recordaban su proximidad. Pedro no pudo resistir los olores que emanaban de la cocina. Se dirigió hacia ella, quedando petrificado en la puerta ante la sensual postura en que la encontró, de rodillas, moliendo en el metate las almendras y el ajonjolí, sin darse cuenta que mostraba sus redondos y firmes senos, pues ella nunca usó algún sostén. Después de esa mirada escrutadora, nunca nada fue igual. Justo cuando Tita y Chencha estaban preparando el mole, recibieron la trágica noticia de la muerte de la nodriza de Robert. Si hay algo en la vida que Tita no resistiera, era que una persona hambrienta le pidiera de comer y ella no pudiera darle. Fue entonces cuando no pudo resistirse más y se abrió la blusa y le ofreció el pecho al niño. Además de las felicitaciones por el mole y la estupenda fiesta, Tita también escuchó las palabras de mamá Elena, que le retumbaron como un cañonazo, pues pretendía alejarla del niño y de su amado Pedro. Con ellas, mamá Elena logró amargarle la fiesta, la primera fiesta que gozaba en su vida. Capítulo 5. Mayo. Chorizo norteño. Tita había perdido el interés desde que su hermana Rosaura se había ido a vivir a San Antonio, Texas. Lo único que le importaba era alimentar a los pichones con lombrices. La casa bien podía caerse y a Tita no le importaba. El día que llegaron los rebeldes al rancho de mamá Elena, ella toma su escopeta y la guarda bajo las enaguas. Buenas tardes, señora, le dice el capitán. Vengo a que coopere para la causa. Puede llevarse lo que quiera, menos lo que hay dentro de la casa. Eso es para mi causa. Los rebeldes se llevaron palomas, pichones, gallinas, juntaron tal cantidad que alimentaron al batallón durante una semana. Después que los revolucionarios se fueron, Tita bajó del palomar sin ganas de hacer nada, pero Chencha la arrima a fuerzas frente al metate a moler las especias para elaborar el chorizo. Tita lo único que quería era estar tejiendo su grandísima colcha. Tita tenía la misión de atender a mamá Elena. Era la única que la podía ver desnuda. Preparar el baño era toda una ceremonia en su cuarto oscuro que estaba al final de la casa. El agua tenía que estar caliente, su ropa bien planchada, secarle el pelo con puro cepillar, tejerle su trenza y así daban por terminada la liturgia. Tita daba gracias a Dios porque mamá Elena se bañaba una vez a la semana. Nunca la tenía contenta. Que el agua muy caliente, que la ropa arrugada. Tita, ¿dónde estás?, preguntó mamá Elena. Tita, cansada de siempre estar a sus órdenes, tira los chorizos al piso. Mamá Elena la golpea con una cuchara y le quiebra la nariz. Le encierra en el palomar y quita las escaleras. Chencha le dice a mamá Elena que Tita está como loca. Y ella dice, pues bien, aquí no hay lugar para dementes. Capítulo 6. Junio. Masa para hacer fósforos. El doctor John Brown decide llevarse a Tita a su casa para no depositarla en el hospital psiquiátrico. Tita observa al doctor realizar su trabajo en silencio a través de una ventana de su pequeño laboratorio. Su frío crónico no permitía
calentarse a pesar de su pesada cobija, y por uno de los extremos seguía tejiendo. Tita recordaba su llegada con el doctor Brown, cómo la bañaba, la cepillaba tiernamente y la acostaba limpia y perfumada entre sábanas almidonadas. Esas manos le habían rescatado del horror que había vivido, pero ahora Tita no sabía lo que se estaba cocinando interiormente. La abuela del doctor Brown tenía una teoría. Decía que todos tenemos una caja de cerillos en nuestro interior. No podemos encenderlos solos. Necesitamos ayuda, el aliento de una persona amada, música, una caricia, palabra o sonido que haga disparar el detonador y así encender uno de los cerillos. Por un momento nos deslumbramos por una intensa emoción en nuestro interior, un agradable calor que irá desapareciendo poco a poco, conforme pase el tiempo, hasta que llega una nueva persona a reavivarlo. Cada uno debe descubrir sus propios detonadores. La caja de cerillos se humedece y ya jamás encenderlos. Y si alguien salía de eso, era Tita. Los cerillos estaban llenos de moho y humedad. Por eso hay que mantenerse alejado de personas que tengan un aliento gélido. Su sola presencia apaga tus cerillos. Tita se retira a su cuarto y con la vista fija en el techo pensaba: ¿sería posible hacer vibrar nuevamente su alma? Deseo con todo su ser que así fuera. Tenía que encontrar a alguien que lograra encender su anhelo. Y si esa persona fuera el doctor Brown, recordaba esa placentera sensación que le recorrió por todo su cuerpo cuando la tomó de las manos en el laboratorio. No lo sabía. De lo único que estaba segura era de no regresar al rancho de mamá Elena nunca más. Capítulo 7. Julio. Caldo de colita de res. Chencha llegó a visitar a Tita. Le llevó un caldo de colita de res, pues sabía que los caldos curaban cualquier enfermedad. Cuando Tita dio el primer bocado, sintió que le venían todos los recuerdos con hacha. Entonces lloró y lloró. El doctor subió para ver qué pasaba y bendijo a Chencha y a su caldo. Cuando estaba por salir, Tita rompió el silencio que guardó por muchos meses, pidiéndole que no se fuera. Chencha le dio a Tita una carta de Gertrudis donde le decía que trabajaba en un burdel porque no lograba saciar su fuego interior. Tita le pidió a Chencha que le dijera a su mamá que no regresaría más. Cuando Chencha llegó al rancho, unos bandoleros se metieron y violaron a Chencha y golpearon a mamá Elena, ocasionándole una paraplegia de la cintura para abajo. Tita regresó al rancho a encargarse de su mamá, pero ella pensaba que Tita y el doctor querían envenenarla y le pidió a Chencha que se encargara de sus alimentos. Pero a los pocos días Chencha no aguantó sus tratos y le pidió a Tita que le dejara ir a su pueblo a terminar de recuperarse. A mamá Elena no quedó más remedio que aceptar que Tita se encargaría de sus alimentos, pero antes de probarlos, tomaba un vaso de leche tibia y otro de vino de Ipecacuagua, uno más de cebolla de albarrana, lo que ocasionó que un mes después muriera. Más tarde, cuando Tita preparaba a su mamá, encontró una llavecita que relacionó con un cofre. Lo abrió y descubrió el secreto de su mamá, que Gertrudis era hija del verdadero amor de su vida, el cual fue asesinado la misma noche que pensaba huir con él. Entonces tuvo que conformarse con el papá de Tita, quien murió de un infarto al enterarse de la traición de su esposa. Tita y John regresaron al rancho, mientras Pedro se decía a sí mismo que nadie le quitaría a Tita ahora que no existe impedimento para realizar su amor. Capítulo 8. Agosto. Champandongo. Rosaura dio a luz antes de tiempo debido al impacto de la muerte de doña Elena, por lo cual Tita se hizo cargo de la niña y la alimentaba con atoles y té. A la niña le pusieron por nombre Esperanza. Rosaura sintió que Tita le estaba robando el amor de su hija, por lo que le pidió que le diera a su hija, pero esta no quería estar con su madre, pues se había acostumbrado a estar con los olores de la cocina. El día que Tita preparaba todo para que John pidiera su mano, la niña no dejaba de llorar. Parecía que presentía que su tía se iba a ir. Tita subía y bajaba escaleras con la olla para que la niña la oliera, y en una de esas, la olla del mole para el champandongo se le cayó. Ella se sentó a ver sus 4 horas de trabajo desperdiciadas. En eso llegó Pedro y le pidió que no se casara. Ella le replicó que no se había metido cuando él había decidido casarse con su hermana Rosaura. El doctor y su hijo estaban de visita en el rancho y al ver a Alex a la niña en su cuna dijo:
que se quería casar con ella. Rosaura dijo que no podía ser por una tradición de familia. Tita enfureció por las intenciones de Rosaura, y si no fuera porque en ese momento llegó Chencha, casada y con su trauma superado, Chencha le aconsejó que se arreglara y que ella se encargaría de la cena. Tita se dio un baño y al abrir los ojos se dio cuenta que Pedro la estaba observando. Ella salió corriendo del baño. Más tarde, John había llegado y al entrar a la sala le entregó el anillo de brillantes. Pedro, por ser el hombre de la casa, dio su aprobación. Esa misma noche, cuando Tita fue a guardar los trastes al cuarto donde se guardaban, sintió una presencia. Volteó y era Pedro, que la aventó a la cama y le robó su virginidad. Capítulo 9. Chocolate y rosca de reyes. Septiembre. Tita preparaba las tablillas de chocolate mientras añoraba cuando era niña. Ella y sus hermanas disfrutaban de la rosca de Nacha, preparaba junto a sus padres. Pensaba cómo decirle a Pedro de su sospecha, que estaba embarazada. Extrañaba a Gertrudis y por un momento llegó a extrañar a su madre. Tita preparaba la masa para la rosca cuando llegó Rosaura para pedirle que le ayudara a seguir la dieta que le había dado el Dr. Brown para su problema digestivo. Le explicó que anteriormente no lo había hecho por celos, pero ahora la veía tan enamorada de John, pensó que era absurdo. Le pidió con lágrimas en los ojos que le ayudara a reconquistar a su marido. Tita por un momento sufrió por su hermana, pero cuando recordó cómo sería el destino de Esperanza, tuvo que hacer un gran esfuerzo para no explotar, y lo único que pudo hacer fue prometerle que le ayudaría a adelgazar y que masticara menta para el mal aliento. Al quedarse sola, pensó lo que le diría al hombre, que lo único que había hecho era protegerla. Se sentía tan mal que imaginó ver a mamá Elena en la ventana reprochándola, insultándola, maldiciéndola y menospreciándola. En eso entró Chencha y desapareció. Afortunadamente, Tita no estaba embarazada, solo tenía un retraso. Con el pretexto que alguien le ayudara con la rosca, le pidió a Pedro que lo hiciera y le pidió que se viera en el mismo lugar que la otra noche. Tita volvió a tener alucinaciones, pero esta vez el perro ahuyentó a mamá Elena. Se escucharon caballos y cuando salieron vieron a Gertrudis vestida de revolucionaria, ya que se había vuelto generala y se lo iba a decir a su madre, sin saber que estaba muerta. Iba con su esposo Juan, con el que había huido. Después de cenar, se pusieron a bailar mientras Rosaura y Tita discutían de dónde había sacado ese ritmo. Tita lo sabía y pensó que se llevaría el secreto a la tumba, pero no fue así, ya que al año siguiente Gertrudis tuvo un hijo mulato y su esposo la iba a dejar porque pensaba que había vuelto a la vida de antes. Tita tuvo que sacar las cartas de su madre y contar la verdad para probar la inocencia de su hermana. Tita estaba feliz, ya que tendría con quién platicar y contarle todo lo que tenía, pero Chencha estaba muy disgustada al tener que atender a toda la tropa de Gertrudis. Capítulo 10. Mes de octubre. Torrejas de nata. Tita preparaba el postre favorito de Gertrudis. Mientras estaban en la cocina, platicaban de lo que había pasado en sus vidas. Gertrudis notó a Tita preocupada. Tita le confesó que estaba embarazada, ya que eso creía. Su hermana le dijo que no se preocupara, que ya que su madre había muerto, podría realizar su relación con Pedro. En esos momentos entró Pedro a la cocina y Gertrudis a propósito le dijo que debía decirle a Pedro del hijo que esperaba. Siguió preparando las torrejas mientras Tita y Pedro daban un paseo. Como a su hermana no se le daba mucho lo de la cocina, llamó al sargento Treviño, que siempre había estado enamorado de ella, y le ordenó que preparara el almíbar. Él lo hizo y hasta Tita lo felicitó. La tropa preparó el baile para despedirse del rancho, al cual Tita no asistió. Se preocupó al ver que Pedro le estaba cantando una canción de amor. Entonces se le volvió a aparecer su madre, insultándola y gritándole. Pero Tita ya no se dejó y le gritó en su cara lo de su hija ilegítima. Entonces desapareció y nunca más volvió. Conforme Tita vio desaparecer a su madre, sus dolores del vientre y seno desaparecieron.
dando paso a su menstruación. En aquel momento, Pedro se quemó la cara y cuerpo con un quinqué. Rosaura salió para ayudarlo, pero él solo gritaba a Tita que no lo dejara. Rosaura comprendió que ahí salía sobrando y se encerró en su recámara por una semana. Tita se dedicó a cuidar a Pedro toda la noche con remedios caseros que no aliviaban el dolor. De pronto se escuchó a Nacha y a Luz de Amanecer, abuela de John, diciéndole que le pusiera en tepescohuite, mandando a Nicolás, y esto ayudó a Pedro. En ese momento que se iba Gertrudis, llegó John, y al abrazarla y besar a Tita, se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. Capítulo 11 de noviembre. Frijoles gordos en chile de Tecuán. Tita se levantó temprano para preparar la comida para el Dr. Brown y su tía que venían a conocerla. Voy a darle el desayuno a Pedro y este le pide que no se case con el doctor ya que espera un hijo suyo. Y Tita le dice que no estaba embarazada. En ese mismo momento Rosaura le reprocha dicha actitud. Durante la cena que Tita le dice al doctor que no se va a casar debido a que había mantenido relaciones con el amor de su vida. El doctor le dijo que no le importaba si lo esencial en su forma no había cambiado, ya que él aún se quería casar con ella, pero que si ella ya no lo quería, él sería el primero en exigirle a Pedro que le diera el lugar que merecía. Capítulo 12. Diciembre, chiles en nogada. Este es el último capítulo y en él conocerás el desenlace de esta historia. Tita tomará la decisión más importante de su vida: casarse con el comprensivo John o con su amante Pedro. Por supuesto que como en los capítulos anteriores, en este no puede faltar la mezcla de la receta con la que se entrelaza esta historia. Son los chiles en nogada y que dentro de sus ingredientes se destacan las nueces de Castilla, las cuales deben quedar estrictamente limpias o el platillo pierde su sabor. Y como en esta vez se servirá para una fiesta tan especial, se tuvieron que limpiar varios costales de ella. Al principio apoyó la mayor parte de la familia en esta tarea. Por lo difícil que resultó, fueron desertando por cualquier pretextita. Al verse sola, empezó a recordar varias cosas, entre ellas que para esta labor mamá Elena era muy buena, ya que para prensar, destrozar y despellejar era lo mejor que hacía, tal y como lo hizo con ella. Y a pesar de los conflictos que tuvo con su hermana Rosalba, quien entre paréntesis tuvo una extraña y maloliente muerte el año anterior, pensó que le hubiera gustado que estuviera presente en esta boda. Al llegar el gran día, los chiles en nogada tuvieron mucho éxito, porque Tita los preparó con tanto amor que provocaron un efecto afrodisíaco en los invitados y todos se tuvieron que retirar de la fiesta en cuanto terminaron de comer. A partir de esto es como da inicio el inesperado final. Si deseas saber qué sucede, te invitamos a que acudas a leer el libro a cualquiera de las bibliotecas de nuestra ciudad. Créeme, está muy interesante. Y para los que les gusta cocinar, les daremos las recetas de todos los platillos que se mencionaron en cada capítulo en el próximo video. Así que esperamos que también nos hagan el favor de verlo. Gracias por su atención. Hasta la vista.